pedido a Anabel que haga un retrato de Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin era un violinista, se le conoce por eso, era un gran humanista, era un luchador por la libertad y era una persona que siempre tuvo un corazón de niño, porque tenía un aspecto travieso, y luego era un hombre enamorado del arte y de la vida. Él falleció con 99 años y falleció pues en un hotel de Berlín. Ya no tocaba el violín, pero él seguía con la orquesta, una orquesta dirigida a la orquesta Polonia, Varsovia, la orquesta Varsovia, pero sobre todo estaba siempre movilizado con todas las causas humanas, por la libertad, por la formación de las criaturas y sobre todo por la paz. Yo le conocí cuando yo era presidente del Parlamento Europeo en 1991. Me vino a ver con Marianne Poncelet, una escritora de cuentos belga que es patrona de la fundación y que de la Fundación Española y vicepresidente de la Fundación Internacional que yo presidí cuando él nos dejó. Y bueno, pues esto me vino a ver y a mí me impresionó mucho porque yo esperaba encontrarme con un músico exigente y me encontré con una persona muy viva y además muy comprometida. Era un momento en el que estábamos, después de la caída del muro de Berlín, estábamos superando la Guerra Fría, la división de Europa en bloques, estábamos con la implosión de la antigua Yugoslavia, es decir, estábamos, como desgraciadamente pasa o ha pasado la mayor parte de nuestra historia, con alguna guerra, y además esa, en fin, fue el final, claro, o puso final al mundo que nació de la Segunda Guerra, de las dos grandes guerras. Y me vino a ver y a mí me sedujo, porque era una persona con una carga positiva admirable y entonces me habló del papel de las artes, de todas las artes, pero bueno, no solo de la música, para la formación del carácter de las niñas y los niños y su valor también como instrumento de paz y además, bueno, pues también me dijo que había que hacer la Asamblea de las Culturas. Estábamos ahí tratando de ver cómo gestionábamos pues la Europa después de la caída del muro, que bueno, por una vez en la historia todavía está en obras, pero hemos conseguido que la mayor parte del continente esté en paz. Bien, esto inició nuestra amistad, porque además mi añorada esposa, la pintora Sofía Gandarias, era una admiradora desde joven de Yehudi Menuhin y me dijo, tengo que conocerlo. Entonces, él, que llevaba una existencia nómada desde su infancia, porque él empezó a trabajar con 7 años, era un niño prodigio, un wunderkind, pues él con su padre pues se recorrió en aquella época de todos los Estados Unidos, en la época del tren, que bueno, eso en algunas películas se ve todavía, ¿no? Claro, y recordaba que solo fue un día a la escuela, lo cual no impedía pues que tuviera una vastísima cultura, que hablara varios idiomas de una manera admirable. Hablaba alemán, hablaba francés y no hablaba español, pero hablaba italiano, claro, que es la lengua de la cultura, sobre todo de la cultura musical. Y cuando le
conseguimos el premio Príncipe de Asturias a la Limón con Edward Said, un gran intelectual palestino, que eran íntimos amigos, y son el texto que tú colgaste es un texto siempre actual, pero recuerda ese momento, pues en Oviedo, el día de los premios, él tenía el premio, le dimos el premio, yo creo que de las artes, exequo. De la Concordia. De la Concordia, ¿no? de la Concordia fue, sí, de la Concordia. También a la Limón, exequo con Rostropovich, que además hicieron cuando se lo dio el entonces príncipe, pues salieron en el escenario cogidos del brazo. Rostropovich y él hicieron un paseillo que es histórico, se puede ver en televisión, o sea, en el sitio web de la fundación. Entonces, él me preguntó, me dijo, oiga, Enrique, le habíamos preparado un texto, y me dijo, yo quiero hablar. Y le dije, mire, no está previsto por la organización que hablen todos, pero hable usted con la reina y con el príncipe. Y entonces, bueno, pues dicho y hecho, se fue y habló y dijo, yo quiero hablar. Y le dijeron, bueno, vamos a ver, tal, muy bien, 3 minutos. Y entonces me dijo, Enrique, dice, 3 minutos, me han dado la palabra. Y yo empecé a cortar el discurso que teníamos preparado, que salía 6 minutos. Y ya le dije, mire, yo he conseguido acortarlo a 4 o 5 minutos. Y me dijo, no se preocupe, que si yo empiezo a hablar nadie me va a cortar. Bueno, y Sofía le enseñó a pronunciar en castellano, cuando, claro, él hablaba italiano, y le decía, aquí hay que ser un poco más breve y hay que endurecer. Y lo pronunció en un castellano correctísimo, ¿no? Bueno, este era Yehudi Menuhin, ¿no? Él era un ruso de origen tártaro, nacido en Nueva York. Sus padres procedían de la parte de Ucrania, de Crimea, en donde había una población tártara, que, bueno, luego ya Stalin los deportó a Siberia, y el padre era rabino, y con la madre emigraron a lo que era entonces Palestina, que estaba bajo la autoridad, no era colonia británica, pero estaba bajo la autoridad británica. Y de ahí emigraron a Estados Unidos. Emigraron los padres con las 2 hermanas que habían nacido, una de ellas, Hepzibah, que fue una pianista, una concertista admirable, con la que estaba muy ligado y que tuvo una vida personal muy desgraciada. Y la madre llegó embarazada. Y entonces, cuando fueron a alquilar un apartamento en Nueva York, pues le preguntó la casera a la madre, la preguntó, bueno, digo, ustedes parecen gente de orden y tal. Dijo, no serán ustedes judíos, ¿no? Y entonces la madre dijo, pues sí, somos judíos. Dice, y mi hijo se llamará, si se nace varón, se le llamará Yehudi, que quiere decir el judío. Como Yehuda Halevi, que era un navarro, que es uno de los grandes escritores poetas de la Edad Media en España, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se llamaba Yehudi Menuhin. O sea, claro, él mostró desde pequeño unas cualidades de intérprete. Él decía siempre que él había sido un violinista, un intérprete excelso, que se había formado, pero que no era creador. Él no compuso obras, pero él sí les dio una dimensión impresionante. Desde los 7 años, que fue un día a la escuela, que lo comenté ayer, bueno, lo que hizo fue, con su padre, pues recorrerse lo que eran los Estados Unidos de entonces. Eso se ve en las películas, que había aquellos trenes que iban de costa a costa y tal. Y ya cuando llega la adolescencia, se
se vienen a Europa, a la Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y van a Bélgica y empiezan a formarle con un gran maestro, un gran violinista, Eugène Ysaye, y, y después se instalan en París. Y ahí conoce a una persona que fue muy importante en su vida, que no sé quién me lo comentó ayer. Conoce a Giorgio Enescu, que era un grandísimo violinista y un compositor. Hay un festival Enescu en Rumanía, que es un festival nacional y tal. Y él, pues ni corto ni perezoso, tenía, me parece, 10 o 12 años. Se fue a casa de Enescu a las 6 de la mañana y llamó a casa de Enescu y, con el violín, y le dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres, niño? Y tal. Dijo, yo quiero que usted me enseñe. Y le dijo, hombre, es que me tengo que marchar, tengo un ensayo y tal. Dice, no se preocupe. Dice, yo quiero. Bueno, Enescu le enseñó, le formó, y él se fue a Transilvania. Es esa zona de Europa en donde, bueno, pues todos y todas, hay diríamos, un florecimiento de músicos en Hungría, Rumanía y demás, sobre todo músicos instrumentistas de cuerda. Él decía, una de las ventajas de la cuerda, dice, que tenemos los judíos es que si hay que escaparse, dice, es mejor tener un instrumento que se puede llevar bajo el brazo que ser pianista, ¿no? Y entonces decía, siempre hay que tener un instrumento que te puedes llevar, algo de dinero en el bolsillo, y él llevaba además siempre algo rojo, guantes rojos, lo que fuera, tal, ¿no? Bien, entonces él empezó a triunfó en lo que era la Meca como instrumentista, en la Meca entonces de la cultura musical, que era Berlín, el Berlín de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, con Bruno Walter, y conoció a todos los grandes. Y él tocó, no sé si fue la primera vez, pero tocó en un concierto con la Filarmónica, que estaba Albert Einstein. Y Albert Einstein dijo, después de escuchar a este joven, dijo, yo creo que Dios existe. O sea, un concierto con las tres Bs, Bach, Beethoven y Brahms. Sobre todo hay una pieza que le hizo famoso, que es la Chacona de Bach, que yo tuve que explicar en una reunión en Florencia. Tuve que explicar a un crítico de arte que la Chacona es una pieza que viene de la España del Nuevo México, bueno, de la Nueva España, que es una pieza de la España criolla y colonial. O sea, esto a un europeo, en fin, ilustrado, le sorprendía mucho, pero él siempre estuvo a favor de el cruce de culturas. Él, por ejemplo, pues tocó con grandes músicos de jazz, con Duke Ellington, entre otros. Tocó y compuso una serie de piezas que nosotros hemos utilizado como regalo de la Fundación, con un gran violinista de jazz, con Stéphane Grappelli, un francés de origen italiano, que es un poco toda la música de los años 30, maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y tocó con con las orquestas más importantes. Y luego, siendo muy joven, él siempre tuvo muy claro que había que luchar contra las dictaduras. Él se opuso y dejó de tocar en la Alemania de 1933, cuando llega Hitler al poder, y solamente volvió en 1945, después de estar con su violín, porque él no era una persona, diríamos, belicista, ni tenía formación militar, pero él
hizo la Segunda Guerra Mundial, pues en hospitales, en campos de refugiados, en sitios en donde, bueno, había gente que padecía la guerra y él lo mejor que podía hacer era llevarles música. Y hay un concierto maravilloso cuya reproducción, cuya reposición vivimos en la fundación, estuvimos varios, y que se hizo en Bergen-Belsen en 1910, en 1900 fue... no, el concierto fue en el 45. En el 2016. En el 2016. Sí, es que ya estoy bailando demasiado los siglos. Esto, que vino Tony. Sí, y Pedro también estuvo. Y Pedro estuvo, ¿no? Sí. Y recordarás bueno, Bergen-Belsen, que está en el estado federal de Baja Sajonia, que a pesar de ser Baja Sajonia estaba en la parte norte de Alemania. Bergen-Belsen es un sitio muy impresionante porque estaba el campo de concentración, que es en el campo en el que falleció Ana Frank, estaba al lado de la academia de la Gestapo, ¿verdad? La academia de los SS, La Gestapo era la policía política secreta. Y que es un edificio de un estilo, como de este estilo, bueno, macizo, muy impresionante. Y ahí, en 1945, él con Benjamin Britten, que era un compositor británico, que eran muy amigos, él va al campo cuando se produce la liberación y están todavía los presos en el campo, y él ofrece un concierto con una serie de piezas que además lo hemos reproducido, está en CD. Hizo Werner Schmidt, que es vicepresidente de la Fundación Internacional, un alemán, gran violinista, gran cello. Y fue muy impresionante porque hicimos una exposición sobre Kafka el visionario, ¿te acuerdas? Con cuadros de Sofía Gandarias. Y luego el día del concierto, que lo dimos en la sala de baile de la academia, que es una sala muy, en fin, fría pero majestuosa, ahí una pareja, un violinista ucraniano con su mujer, que es una pianista rusa, que luego estuvieron en Madrid a celebrar los 20 años, tocaron en ese concierto. Y tú recordarás que cuando acabó el concierto, porque era un día de bochorno, que amenazaba tormenta, se oyó un trueno y cayó un rayo impresionante y una tormenta como de la del fin del mundo, ¿no? Fue eso que llaman en alemán un Götterdämmerung. Fue muy impresionante. Bien, él continuó toda su vida luchando por las causas de la libertad. Por ejemplo, él había empezado en Berlín con un gran director histórico de orquesta, con Furtwängler. Furtwängler, el año 33, había sacado el carné del partido nazi. Y cuando discriminan a... Claro, es que en Alemania era un drama, bueno, aparte del drama ya de la persecución de los judíos, el drama era que todas las orquestas tenían una cantidad importante de judíos alemanes, ¿no? Entonces, cuando empiezan el año 34 a censurar y a sacarles de las orquestas a los judíos y censurar piezas recuerdo de otro compositor, Hindemith, que era judío, Menuhin no volvió a tocar en Alemania hasta el final de la guerra. Y además dijo una cosa de Furtwängler, que dijo: sí, se apuntó al partido nazi, pero desde el año siguiente vivió en el exilio interior. Y eso lo explicó cuando compareció en el juicio de Nuremberg, que no sé si lo recordaréis.
que es el juicio que se hace a todos los responsables supervivientes del gran drama de la Segunda Guerra Mundial. Bien, él, aparte ya de ser un intérprete muy conocido y muy famoso y muy admirado, pues prosiguió su carrera musical, pero no solo se dedicó a dar conciertos y a grabar discos y a tener éxito. O sea, él estuvo comprometido directamente, por ejemplo, en la lucha contra el apartheid, que era el sistema vigente en Sudáfrica de separación racial, hasta Nelson Mandela, que es otra de las personas que yo tuve el honor de darle el premio Sájarov, que lo recogió cuando salió de la isla. Pasó 25 años solo en una isla en Sudáfrica, preso. Solo hablaba con el carcelero, que estaba tan preso como él, claro. Y recuerdo que cuando vino al Parlamento Europeo yo le di el premio, y lo que me preguntó es, dice, bueno, ¿y ustedes qué es esto de Maastricht que están haciendo? O sea, no. Yo le pregunté que cómo iban, y vino también después de Klerk, que era el que acabó era el primer ministro que acabó el apartheid con él. Bueno, estuvo comprometido en el apartheid, sacó a David Oistrakh de la Unión Soviética, un gran violinista ruso. También consiguió que saliera Rostropovich, eran muy amigos, el gran violonchelista, y era una persona siempre dispuesta a luchar por todas las causas de la libertad. A mí me sorprendía porque en aquella época, bueno, se empezaba a utilizar el fax. Yo no sé si muchos o muchas se acuerdan del fax. Del telex no. Bueno, el telex es lo del golpe de Estado del 23F. Yo es que cuando cuento el golpe de Estado del 23F, me preguntan, voy a sitios, a colegios y a universidades, y la gente, digo, sacó el telex y se lo dio a un guardia civil, y me dicen, ¿y qué es un telex? Eso se ve solo en las películas ya de periodistas, de Jack Lemmon y tal, sé que, pero bueno, se empezaba a utilizar el telex, e indefectiblemente o me llamaba por teléfono, que además eran teléfonos fijos, ya empezaba un poco el móvil tímidamente, o si no me mandaba faxes sistemáticamente en relación con la situación yugoslava, en relación con lo que podía hacer Europa, y sobre todo por una causa que él toda su vida la tuvo en el corazón, y que fue la paz en Oriente Medio. Él era judío, era un judío, vamos, él venía de una familia, el padre era rabino, pero él era un judío laico y abierto y con un criterio universal, y él expresó su pensamiento cuando le dieron el premio Wolf en la Knesset, en el Parlamento israelí. Él hizo un discurso que por decirlo en términos taurinos, tuvo pitos y palmas, porque él defendió la necesidad, él decía, de un Estado compartido como el suizo. Iba más allá de los dos, de la solución de los dos Estados, pero él era un absoluto y decidido partidario de conseguir la paz a través también de no solamente del derecho de los judíos a tener su propio país, sino también el derecho de los palestinos a tener el suyo. Y eso es algo que yo siempre compartí. Conseguí, cuando empezó el proceso de Oslo, que empezó en Madrid, empezó en la conferencia que se hizo en el Palacio Real en 1989, el mismo día que yo hablé ante la Knesset, ¿no? Entonces pues esa es una de esas causas en las que él estuvo siempre comprometido. Además de eso, él creó una academia de virtuosos, sobre todo de cuerda, en Gran Bretaña, que
que ha creado muchísimos, formado muchísimos intérpretes de cuerda, fundamentalmente. Esto creó varias iniciativas, sobre todo relacionadas con la música, pero no solo con la excelencia, sino también con la música y con la formación. Esto que cuando hablamos de eso nos expresamos diciendo bueno, con la paideia, que es el papel de la música en la formación del carácter y sobre todo en la promoción bueno, de las criaturas, de las niñas y los niños. Y junto con él con Marianne Poncelet y con Werner Smith, creamos la Fundación Internacional. Él vino a Madrid. Bueno, él había tocado en España desde los años 30 y además tenía algunas cosas curiosas en relación con España. Decía que España era un país que había conservado, de los pocos países que había conservado parte de su folclore popular. Y luego tenía algunas pasiones. Una de ellas era una pasión que es muy curiosa pero muy simpática por una fruta que descubrió en Barcelona en 1935, la chirimoya, que es una fruta de origen peruano. Y entonces él tenía pasión por las chirimoyas, hasta el punto de que cuando dio un concierto con Hospital Sin Fronteras en el Teatro Marigny, que está en los Campos Elíseos, mi mujer, que le trataba como un hijo, pues fuimos entonces estábamos en Bruselas, y le llevó una cesta con chirimoyas, más maduras, menos maduras, con 6 chirimoyas. Y cuando llegamos al hotel, yo le llamé y le dije: maestro, le traemos una sorpresa, le trae a mi mujer una sorpresa. Tal. Y me dijo: ¿qué es eso? Tal? Digo, una sorpresa. Dice: vengan ustedes a la habitación. Y entonces fuimos a la habitación y, claro, mi mujer le enseñó, le dijo: estas se comen ahora, estas dentro de una semana y tal. Porque entonces no había chirimoyas, había un poco en Bruselas, y luego una vez descubrimos en Harrods unas chirimoyas que parecían bombas de mano, de duras que estaban. Y entonces, él, que estaba tomando pues una ensalada, porque iba a actuar, cogió y el cuchillo, y entonces mi mujer le dijo: por favor, espere que le traigan. Y empezó a comer la chirimoya, pero directamente, ¿no? Y entonces las otras, ya cuando se lo explicó, se fue a la neverita esta que hay en los hoteles, sacó todo el contenido y metió las chirimoyas. O sea, tenía unas reacciones de niño, ¿no? de niño y de persona que ha vivido toda su vida pues trabajando y no a salto de mata, pero vamos, y al día. Bueno, con él continuamos, diríamos, con todas las acciones que pudieran favorecer no solo la paz, sino también fuimos desarrollando diversas estructuras con la Fundación Internacional. Bueno, que era una fundación como la Fundación Española, no son fundaciones de las que un millonario o un oligarca pues deja una parte de su legado. Era una fundación de actividad y de servicio. Él murió muy endeudado. O sea, él era una persona que, bueno, nunca se preocupó de acumular, diríamos, una fortuna. Lo que le preocupaba era precisamente pues la paz y la mejora de la humanidad. Y la fundación o las organizaciones nacionales, porque no hay derecho de fundación en Europa, fuimos construyendo la belga, la alemana, la italiana, pero con estructuras diferentes. O sea que algunas son fundaciones, otras son asociaciones. También en Portugal, recuerdo además que en Lisboa salvamos la fundación porque era el momento de crisis y no sabíamos si podía continuar, y entonces yo tengo un gran recuerdo, bueno, muchos grandes recuerdos de Portugal, pero sobre todo de Lisboa, y Lisboa para nosotros fue el año 2005, yo creo. Y él continuó trabajando hasta que
Bueno, hasta que le llegó su hora y él falleció en Berlín, en el Hotel Kempinski. Mm, Y yo recuerdo que además él seguía dirigiendo y tocando, porque bueno, él tenía también una familia importante que dependía de él, ¿no? Y mi mujer, que era un poco, hacía de madrina suya, porque él cuando venía a Bruselas, y si se puede contar porque es un tallo humano, a él lo que le gustaba era el arroz, comer una paella con alioli. El ajo está muy mal visto normalmente en el mundo centroeuropeo porque dicen que el aliento, que no da tanto gusto. Y él tenía pasión por el ajo, hasta el punto de que en un concierto en Manchester, pues dijo al acabar el concierto, fue al hotel y dijo: yo quiero unas sopas de ajo. Y le dijeron: ¿eso cómo se hace? Esto, sopas de ajo, no, no, aquí. Y entonces dijo: bueno, no se preocupen, que voy a la cocina. Y entonces fue a la cocina y él no sabía hacer sopas de ajo, ni sabía cocinar, pero cogió, no un diente, cogió una cabeza de ajo y la echó en la sopa. Y desde entonces en ese hotel es la sopa Menuhin. En fin, esto. Y luego lo que la pasión esa la hacía extensiva a las chirimoyas, que era una cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención, porque bueno, no sé, cada uno tiene sus gustos. Estaba preguntando Pedro. Sí. Es que me lo preguntan mucho. ¿Qué violín tenía usaba? ¿Qué marca? Violín, él creo que tuvo un Amati, que es el maestro o el precursor de Stradivarius, creo que tenía, y tenía otro, no recuerdo ahora, no era Stradivarius. Esos los vendieron los herederos sobre la marcha. Porque él, El que está no lo sé exactamente, pero vamos, eso vamos, lo podemos Sí. preguntar a Werner y liquidaron, diríamos, la familia, pues como pasa siempre. Si hay algunos que recuerdan Zorba el griego, se acordarán, o algunas se acordarán de lo que pasa pues cuando alguien fallece y hay cosas que repartir o llevarse. Bueno, es ley de vida. Entonces esto, ¿qué más se puede añadir? Él y mi mujer le dijo, porque él estaba ya, tenía 90 y muere con 99, creo recordar, sí. Y le dijo, había tenido un problema ya de un poco serio, porque él siguió viajando hasta el final, ¿no? Con la Orquesta Varsovia, la última, vamos, y le invitaban y tal, y bueno, él tenía que ganarse la vida, ¿no? Y mi mujer le dijo, maestro, pare un poco, que no está usted en condiciones, había tenido una neumonía, y dijo, no, tengo estos compromisos, tuvo que ir a Australia, me parece, no sé qué tal. Y al final iba a actuar en Berlín y ahí falleció en el Hotel Kempinski. Pero si puedo resumir su ejemplo de vida y su mensaje, bueno, él, en primer lugar, aparte ya de sus virtudes como virtuoso musical, él era un hombre con un profundo humanismo, comprometido con todas las causas que implicaban el desarrollo de la persona, especialmente de los más desfavorecidos, un gran luchador por la libertad, que además lo demostró en su lucha contra las dos grandes dictaduras del siglo XX en Europa, contra la nazi fascista y la stalinista, y además una persona que siempre creyó no solo en esos valores, sino que los defendió aún a costa, pues, diríamos, de parte de su carrera, pero yo creo que en eso fue absolutamente una persona coherente. Y ya, para explicar muy brevemente el momento en el que se crea la Fundación Española, que ahí tenemos esto es más legalista Anabel que yo, porque empezamos a pensar en crear la Fundación Española en otoño de 1995.
Y él vino a Madrid y acababan de nombrar ministro de Educación a Jerónimo Saavedra, Y los canarios. Que es un excelso conocedor y además experto en música sinfónica y en ópera, ¿no? O sea, y yo le dije a Jerónimo, le dije, oye, dijo, Jerónimo, mira, estamos tratando de crear esta fundación, me dijo que me venga a ver. Y Jerónimo Saavedra en 20 días, pues esto no solo esto nos ayudó a empezar a crear la fundación, que luego la acabamos ya, el proceso, en 99 ante notario y demás, esto, y además conseguir fondos. Y hubo una persona que nos ayudó mucho, que fue Jesús de Polanco, que le llamaban Jesús del Gran Poder, que fue el primer fundador el que crea El País y la Fundación Santillana, un gran editor y una mejor persona, ¿verdad? Y es la que nos ayudó, nos dio el empujón de capital inicial para crear la fundación junto con Ricardo Díaz Horlay, ¿no? Esto, y fue muy curioso porque bueno, se empieza a crear la fundación y las elecciones de 1996 fueron en febrero, después, en primavera. Sí, que es cuando sale Felipe González de Moncloa. En Navidad del 95 se le concedió, yo creo que la Gran Orden de Isabel la Católica, ¿no? Que yo le dije, además, a los de exteriores, digo, hombre, no deis Isabel la Católica porque es judío. Pero bueno, hay que también en relación con nuestra historia, la que más defendió a los judíos en España en el momento de la expulsión fue Isabel la Católica, porque eran además sus aliados, eran los judíos castellanos, y los que más atacaron fueron la Iglesia, la Vaticana y la Española, y la Corona de Aragón. O sea, pero bueno, esto, no, yo les dije, hombre, no les deis Isabel la Católica, y claro, tocó Isabel la Católica, que eso me pasó otra vez con Barenboim. Y bueno, pues él dijo una cosa, dijo, yo quiero, le dije, mire, el gobierno González va a salir. Digo, ¿se espera usted a que llegue el siguiente? Dijo, no, yo quiero que me la imponga quien me la ha concedido. Entonces hubo una ceremonia en Moncloa muy emocionante en la que Felipe González le impuso que él la apreció mucho, porque él continuó viniendo, él venía a España y sobre todo iba a algunos sitios. Yo me recuerdo que le gustaba mucho el Parador de Carmona, se venía pues a descansar, diríamos como persona privada, pero siempre muy atento a todo lo que fuera la fundación y el desarrollo de nuestras actividades. Bueno, yo creo que pues fue un ejemplo de vida y sobre todo que bueno, su mensaje y su obra sigue inspirándonos, y yo siempre recomiendo la lectura de su testamento, que es un testamento vital. Y entonces, bueno, ahí en ese testamento él lo que dice es que lo que para él, que todos pasamos, que lo que quería es que le enterraran en la escuela de la escuela Menuhin en Gran Bretaña, al pie de un árbol, y entonces que lo que le importaba mucho era que los valores humanos y los valores también, bueno, pedagógicos que inspiraron su vida, pues que continuaran vivos. Y yo creo que eso es el recordarle. Cuando nos acordamos de los que se han ido, siguen estando presentes entre nosotros. Y yo creo que, bueno, hoy en día podemos decir con satisfacción, con agradecimiento y con orgullo que el espíritu de Menuhin sigue vivo entre nosotros. Gracias. Bueno, si
sigo andando para atrás. Y me sigo encontrando y sigo viendo cosas, madre mía. Es que es alucinante. Tengo mi pasado ahí, vuestro pasado. Porque lo estoy compartiendo con vosotros, aunque no os estéis dando cuenta, ¿eh? Yo veo a mí, vosotros a mí no, pero yo a vosotros sí. Y ya sé que hay que sí, Cáceres, Badajoz, con Valencia, con Barcelona, que os vais encontrando y os vais contando y recordáis de hace 20 años, hace 20 años ya, 25, 30 no, 30 todavía no hemos llegado, llegaremos el año que viene, pero estamos, bueno, llegaréis. Además, ayer, ostras, fue un momento impresionante, esos casi paranormales, ¿no? Que dices, de pronto apareció un muse, pero no apareció. Estaba pero no estaba. Y dices, ostras, muse. ¿Qué es muse? Claro, porque no estaba, pero estaba. Era una carta, pero no era una carta. Eras tú, ¿verdad? Me poseyó. Sí, ¿verdad que sí? Te trae todo Me sentí tuyo. como me entraba. Y te dije, claro, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tienes? 18. Que miro al pasado. Ah. Bueno, pues hay el muse, sin cuerpo, pero con alma, con 30 años. Madre mía lo que tenemos aquí. Y vosotros os seguís ahí contando, ¿no? Ya comiendo, cenando, museando que por las noches os ponéis a bailar, a cantar, y a compartir y todo, ya. Y dices, hostia, qué guay todo esto, ¿eh? ¿Cómo mola? También cómo mola la chirimoya, cómo mola el ajo, cómo mola ¿cómo era la sopa mejumín? Menúgin. Menúgin. La sopa. Bueno, pues todo esto es fantástico. Porque además es poner en valor esto que dicen. Todo acto, toda acción es un acontecimiento si ponen la mirada en ello. Entonces, pues eso, dices, aquí pues mucho hablar, mucho contarnos, toda una experiencia, dices, madre mía, cuántas cosas, de verdad, ¿a que sí? Cuántas cosas que han hecho todos estos aquí. Madre mía, bueno, y tú también, ¿eh? Cuando te pones, menuda vida que has tenido, ¿eh? Más intensa, que sí. Sí. Confieso que he vivido. Muy bien. Bueno, no hay Neruda. que... Sí, ya lo sé. Pero no hace falta confesarlo. Yo creo que es que testimonias, ¿no? Sí, señor. Testimonias que has vivido y que sigues viviendo. Y que seguirás para contarlo. Claro que sí. Gracias a la vida. Sí, que me ha dado Que me ha tanto, dado tanto. a todos y a Exactamente. todas. Y por la vida es por lo que tenemos que estar aquí siguiendo, ¿verdad que sí? Sí. Pero lo importante es que, claro, aquí dentro muy bien todos, ¿no? Pero hoy fuera, ¿qué pasa fuera? Fuera Caen tienen chuzos de punta. Claro, por eso hay que intentar ponernos paraguas para llegar y decir, mira, esto hay otro mundo posible, hay otra manera de hacer las cosas posibles, ¿verdad? Porque si no, siempre hay un discurso que nos puede y que nos machaca. Entonces tenemos que dar alternativas y nos tenemos que hacer visibles. Sí, señor. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Pues muy bien, pues me alegro mucho de que estemos tú y yo de acuerdo. Bueno, pues yo no voy a seguir andando para atrás por ahí a ver qué me encuentro.